El robo de una nación. Esto es Diego García, la isla principal del archipiélago de Chagos, en el Océano Índico. Era un prodigio de paz y belleza natural. Un paraíso. Hoy día es una de las mayores bases militares estadounidenses. Hay en ella más de 2000 soldados, 2 pistas de aterrizaje, 30 buques de guerra y una estación de espionaje vía satélite. Los bombarderos B-1 y B-52 extendieron su radio de acción desde la base británica de Diego García, en el Océano Índico. Desde aquí, Estados Unidos atacó Afganistán e Irak. El Pentágono la considera una plataforma indispensable para la vigilancia y el control del mundo. Diego García es una colonia británica. Situada entre África y Asia, es un excepcional arrecife coralino. Esta filmación, una rareza, fue efectuada por unos misioneros antes de la llegada de los americanos en la década de los 60. En las Islas Chagos vivían unas 2000 personas, gente amable proveniente de África e India, cuyas comunidades databan del siglo XVIII. Había prósperas aldeas con escuela, hospital, cárcel, iglesia, ferrocarril y, sobre todo, un modo de vida apacible y tranquilo. Mi bisabuela nació en Diego García y mi abuela y mi madre nacieron allí. Yo también nací allí. Tuve 6 hijos en Diego. Había personas mayores que mi abuela que tuvieron a sus hijos allí. ¿Cuáles son mis recuerdos más entrañables de Diego García? Que podíamos comer y beber de todo, que nunca nos faltó de nada. Y nunca comprábamos nada, solo la ropa que vestíamos. Había gallinas, patos, pollos, de todo. Yo tenía perros, los llevaba conmigo a la playa y con la marea baja atrapaban peces y me los traían. Los dejaban a mis pies. Con el desconocimiento de los isleños, todo aquello iba a desaparecer. Se estaba tramando una conspiración entre los gobiernos de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Estamos en 1961. En esta filmación, inédita hasta ahora, se ve a la derecha al contraalmirante Grantham de la Armada de los Estados Unidos. Su visita a Diego García marcó la puesta en marcha de un plan angloamericano ultrasecreto para la creación de una base militar de tal envergadura que costaría más de $1.000 millones. Las Islas Chagos eran gobernadas entonces desde Mauricio, a 2000 kilómetros de allí. Cuando Mauricio logró su independencia de Gran Bretaña en 1968, se le impuso la condición de que no reclamaría las Islas Chagos. A espaldas del Parlamento británico y del Congreso de los Estados Unidos, el acuerdo fue que los norteamericanos querían la isla, en sus propias palabras, limpia y desinfectada. Toda la población fue declarada prescindible. Todos ellos debían ser deportados. Las autoridades británicas y norteamericanas aplicaron una política destinada a privar a la comunidad de Chagos de los suministros básicos. Nada de leche, ni lácteos, ni aceite, ni azúcar, ni sal, ni siquiera medicamentos, ningún producto de uso habitual. El objeto de esta política era aterrorizar a la población para que se fuesen. Se les dijo incluso que las islas podían ser bombardeadas. En la primavera de 1971, Sir Bruce Greatbatch, caballero de la Orden Real Victoriana, caballero de la Orden de St. Michael y St. George, miembro de la Orden del Imperio Británico y gobernador de las Seychelles, dio la orden de que todos los perros de Diego García debían ser sacrificados.
Eran mascotas muy queridas, y el horror de su matanza fue para los isleños una advertencia. Casi 1 millar de animales fueron agrupados y ahogados con los gases de los tubos de escape de vehículos militares norteamericanos. Los niños amaban a sus perros, y cuando se los llevaron ante ellos, gritaron y lloraron. El vínculo con una mascota es el mismo, sea uno chagosiano o británico. Quedaron completamente desolados por el destino dictado para sus perros. Muchos me contaron que se les dijo sin rodeos que, de poner cualquier objeción al despoblamiento, correrían la misma suerte. Se impidió a los isleños que habían tenido que ir a Mauricio su regreso a casa. Lo dejé todo allí y vine aquí para tratar a mi bebé y volver después a casa. Poco después, el administrador me dio un golpecito en el hombro y me dijo: «Lo siento por usted, Rita, pero su isla ha sido vendida. Jamás volverá allí». Mi marido estaba sentado en una butaca mirándome a los ojos. Sus brazos cayeron a los lados. Sufrió un ataque. Los brazos y la boca se le quedaron paralizados. Lo llevaron al hospital. Allí murió. La población que quedaba en la isla fue convocada ante la oficina del administrador y se les dijo que su tierra natal había sido vendida y que quienes permanecieran allí serían embarcados y expulsados. En esta fotografía la gente está de pie, en silencio, aturdida. Nos reunimos a la 1 del mediodía en la oficina con el magistrado Todd. Nos obligaban a marcharnos de allí. Sabíamos lo que estaba ocurriendo. Iban a hacernos lo que hicieron a nuestros perros, sin compasión alguna. Los obligaron a embarcar en este barco de la Armada Británica, el Norvair. Solo se les permitió llevarse una maleta. Sir Bruce Greybach insistió en que los caballos fueran en el mejor lugar de cubierta. Las mujeres y los niños fueron obligados a dormir junto a un cargamento de fertilizante, excremento de ave. Daba igual cuántos niños tuvieras. En el barco te daban solo un colchón. Todos nosotros, los chagosianos amontonados, hombres, mujeres y niños. En el Norvair los animales éramos nosotros. El barco atracó en las Seychelles, donde como un rebaño fueron desembarcados. Este es un herrumbroso monumento a su agonía. Desde aquí se les condujo colina arriba hasta una prisión ya demolida. Los tuvieron encerrados en las celdas hasta su traslado a Mauricio. Esto es Port Louis, capital de Mauricio. Aquí los abandonaron, en los muelles, desconcertados y aterrorizados. Algunos de ellos se quedaron en los muelles esperando al barco que los llevaría de vuelta a casa. Pero nunca hubo ningún barco que los llevara de vuelta a casa. Fueron alojados en este grupo de viviendas que entonces estaban semiderruidas y ocupadas por animales. Las casas no tenían agua ni electricidad. Había basura por todas partes y no había puertas ni ventanas. Fui a verlos y aquello era un infierno, literalmente. ¿Qué quiere decir con que era un infierno?
como una pocilga. No había agua en las casas, ni sanitarios. Los niños no tenían ropa. Parecían literalmente rebozados en tierra y ceniza. Cuando llovía, se inundaba todo. Comenzaron las muertes de isleños. No solo por la pobreza, también, como ellos dicen, de tristeza. Lisette, que ahora supera los 60, perdió a 2 hijos. Los niños murieron de tristeza. Cuando recibí la noticia le estaba dando el pecho a mi hijo. Pensé que mamaba la leche de la tristeza. Mi otro hijo tenía 8 años. Por lo que nos oía, sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que tenía que abandonar su país. Aquello lo entristeció. Y los médicos no pueden curar la tristeza. Ellos vivían cantando. Aquí vivieron llorando, y aún hoy siguen llorando. Y hubo, como usted ha mencionado, muchos casos de suicidio. Incluso muchos niños murieron en el hospital por falta de cuidados. Conozco el caso de una mujer que perdió a 2 hijos en 2 o 3 meses. Y ni siquiera pudo darles un funeral, porque carecía de medios. El Estado costeó el entierro. Del hospital fueron llevados directamente al cementerio. Imagínese el trauma. Qué experiencia para una mujer. Y esta mujer sigue llorando, clamando por volver a casa. Esto es Mauricio para la mayoría de los británicos. Un exótico destino turístico, en especial para los recién casados. Ellos raramente ven las insalubres viviendas de los exiliados de Chagos, que son también súbditos británicos. En esta grabación efectuada en 1982, vemos a una familia de isleños de Chagos exiliados en Mauricio. Aquí duermen 25 personas, a turnos, en una mísera habitación, con un bebé en una caja de cartón. Encontramos a la misma familia viviendo en la misma casucha, en las mismas terribles condiciones. Siguen durmiendo en el suelo, sigue entrando el agua cuando llueve. El inodoro sigue siendo un agujero en el suelo. Siguen siendo tan pobres que a menudo pasan hambre. Lo que se le ha hecho a esta gente se define, según la legislación internacional, como un crimen contra la humanidad. ¿Qué ha cambiado desde que fueron filmados hace 22 años? No ha cambiado nada, todo sigue igual. Su esposa murió, ¿no es así? Sí, sufrió un ataque al corazón. Murió también de tristeza. No es nostalgia, es algo más. Es echar en falta hasta el aire que respiras. Echan en falta el entorno al que estaban habituados. Echan en falta su casa, sus gatos, sus perros, a los animales de compañía con los que ellos acabaron. Este es Olivier Bancoul, líder de los isleños de Chagos en el exilio. Siendo un niño, le prometió a su madre, Rita, que encabezaría la lucha de su pueblo por la justicia. Olivier conoce muy bien su sufrimiento. Usted ha perdido a una hermana y a 4 hermanos. A 4 hermanos, sí. Cuénteme lo que les ocurrió. Uno de mis hermanos murió por drogas duras. Otros 2 murieron por el alcohol. Mi hermana murió quemándose. Estaba hundida, hastiada de la vida. ¿Se suicidó? Sí, se suicidó. En 1982, los isleños de Chagos, desesperados, se manifestaron por las calles de Mauricio.
Aquello puso en evidencia al gobierno británico, que otorgó una irrisoria compensación que no alcanzaba los 4.500 euros por persona. No les llegó ni para pagar sus deudas, y muchos creyeron que la percepción de este dinero era un engaño para que firmaran su renuncia al derecho de volver a su tierra. Para cobrar el dinero teníamos que firmar con la huella de nuestro pulgar. Quienes sabían firmar lo hacían, y quienes no sabían ponían su huella dactilar. Lo añadieron al pie de la página. Yo nunca renuncié a mis derechos. Mientras viva, ni mis hijos ni yo renunciaremos jamás a nuestros derechos. Si me hubieran dicho que firmaba para entregar mi isla, nunca habría cogido aquel dinero. Habría seguido con mi vida. Jamás habría renunciado a mis derechos. Fue totalmente indecoroso, antiético, dictatorial. Hacer que los chagosianos pusieran su huella dactilar en un confuso documento legal inglés, por el que los isleños, que ni hablaban ni leían en inglés, y mucho menos en un inglés jurídico, renunciaban a todos sus derechos básicos como personas. Renunciar a sus derechos era precisamente lo que el gobierno británico quería que hicieran. Así podían de una vez por todas olvidarse de ellos. Aquel mismo año, el gobierno británico gastó 2 billones de libras en defender los derechos de los habitantes de las Islas Malvinas, de raza blanca. Mi pueblo, como diría la reina en su discurso navideño. Tenemos por un lado 2.000 habitantes de las Malvinas y por otro, otros 2.000 habitantes de Chagos. A unos se les echa sin contemplaciones y a los otros se les dice, acudimos al rescate. Por favor, si todos son ingleses, todos son británicos. Es cierto, no hay ninguna diferencia. ¿Dónde está su sentido de la justicia? ¿Dónde está su sentido del juego limpio? Desde un pequeño local del barrio más pobre de Port Louis, en Mauricio, Olivier Bancoul, electricista, ha llevado esta lucha por todo el mundo. Aquí está con Nelson Mandela. Sí, ahí estoy con Nelson Mandela. Un ejemplo de luchador por los derechos humanos. Equiparamos nuestra lucha a la que Nelson Mandela llevó adelante. En la década de los 90, la lucha de los isleños dio un giro radical con el hallazgo de estos documentos en el Registro Público de Londres. Era la prueba que él y su gente estaban buscando. Estos archivos oficiales secretos, tanto tiempo olvidados, desvelan la conspiración en toda su dimensión y el cinismo con que se llevó a cabo. La conspiración se enmascaró con la creación de la colonia ficticia denominada Territorio Británico del Océano Índico. El único propósito a la hora de crear esta colonia fue echar de allí a la gente. Y para hacerlo, el Foreign Office inventó una ficción. Dijeron que los isleños no eran realmente gente de Chagos, sino que eran meros trabajadores temporales. Memorándum del Foreign Office, julio de 1965. Personas nacidas en las islas y en algunos casos sus padres nacidos allí también. Nuestra intención es, sin embargo, que ninguno de ellos sea considerado habitante permanente de las islas. ¿Y entonces cómo debían ser considerados? La situación legal de los habitantes se simplificaría enormemente desde nuestro punto de vista, aunque no necesariamente desde el suyo, si decidiéramos tratarlos como población flotante. Esta filmación del gobierno británico, efectuada en 1957, revela esta duplicidad. El Foreign Office sabía evidentemente que la gente de Chagos era cualquier cosa menos trabajadores temporales.
De un total de más de 100 islas, solo media docena están habitadas permanentemente, en parte por gente de Mauricio y las Seychelles, pero principalmente por hombres y mujeres nacidos y criados en estos fragmentos de tierra. Esta película narra la historia de sus vidas. Los británicos pretendían sostener, según cita textual de los documentos, que en las Islas Chagos no había indígenas ni población estable. Eso es mentira. Mi padre nació allí, mi abuelo nació allí, mi abuela nació allí y mi madre también. Ellos mienten. Toda nuestra generación nació allí. En Londres, algunos altos funcionarios empezaron a temer ser descubiertos. Memorándum del Foreign Office, noviembre de 1965. Existe una población civil. En la práctica, sin embargo, recomiendo una política de discreta ignorancia. En otras palabras, olvidemos esto antes de que la ONU nos llame la atención sobre ello. Solo puedo decir que consideraron que aquel era un precio que les compensaba pagar. Porque en realidad no iba a haber objeciones y se saldrían con la suya. Y lo único que les preocupaba, los documentos lo muestran claramente, lo único que les preocupaba era quedar en evidencia. Aquel mismo mes, el representante británico ante las Naciones Unidas recibió la orden de mentir a la Asamblea General afirmando que las Islas Chagos estaban deshabitadas cuando el Reino Unido tomó posesión de ellas. Debo recordarles que esto se hizo violando la Carta de las Naciones Unidas. Por eso se llevó a cabo en el más absoluto secreto y mediante mentiras. No exagero los términos. Fueron mentiras, sucias mentiras. Lo que muestran los documentos no es solo una sucesión de mentiras, sino una despótica actitud de desprecio y brutalidad. En agosto de 1966, Sir Paul Gorbooth escribió: Debemos ser muy firmes en este asunto. El objetivo de la operación era hacernos con ciertos islotes para que fueran nuestros. No habrá más población indígena que las gaviotas. A pie de página hay una nota manuscrita de Dennis Greenhill, posteriormente barón Greenhill de Harrow. Desafortunadamente, además de aves, hay unos cuantos tarzanes o viernes de oscuro origen. Esperamos que sean trasladados a Mauricio con prontitud. En estos documentos tenemos a algunos de sus antiguos colegas diciendo que necesitamos unos islotes donde todo lo que hay son unos cuantos tarzanes y Janes. Sí, conozco a la persona a la que se refiere. Al instante me he dado cuenta de a quién se refiere. Siento un gran respeto por él. Falleció. Y estoy seguro de que si hubiera sospechado que unos comentarios como estos, hechos de pasada, pudieran llegar a hacerse públicos, nunca los habría escrito. Porque no creo que fuera de esa clase de personas, sinceramente. La gente pone apresuradamente en papeles oficiales cosas que no piensa realmente. Los conspiradores empiezan a tener el viento en contra. Un alto funcionario escribió: Esto es verdaderamente insatisfactorio. Proponemos declarar a más de 240 isleños, de forma más o menos fraudulenta, como pertenecientes a otro lugar. Pero todo esto es difícil de conciliar con el sagrado deber de la Carta de las Naciones Unidas. El sagrado deber al que se refiere obliga al Reino Unido a salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos en todo su territorio. Su advertencia no tuvo mucho peso. Un alto cargo aportó la forma de sortear el problema. Escribió: No consideramos al Reino Unido obligado por tal norma. A este respecto, podemos adaptar la normativa a medida que avancemos y tratar a los habitantes del territorio del Índico como no pertenecientes a él en ningún sentido.
Este mismo alto cargo resumió toda la charada en el subtítulo de uno de sus informes: mantener la ficción. ¿Cree que eran conscientes de lo que le estaban haciendo a la gente? Del trauma que iban a provocar en los chagosianos. ¿Que si a esa gente de la oficina colonial realmente les importaba algo? Por favor, no. Bueno, sí, mantener su nivel de vida, su pichón para el almuerzo. Eran solo unos nativos. Nativos, sí, por desgracia. La maniobra llegó hasta lo más alto del gobierno. El 25 de julio de 1968, el secretario de Exteriores, Michael Stewart, hizo llegar al primer ministro un acta secreta. En aquel documento, Stewart reconoce ser plenamente consciente de que Diego García tiene una población indígena que se remonta al menos a 2 generaciones. Propone que el gobierno mienta al mundo diciendo que no hay población indígena. El 26 de abril de 1969, el secretario privado de Wilson escribió a Stewart diciéndole que el primer ministro aprobaba el plan. Los documentos demuestran que se decidió al más alto nivel por el primer ministro, concretamente por Harold Wilson. Sabía perfectamente que allí había una población autóctona y que iba a ser desplazada. El problema es que esta política se hizo sin ningún miramiento. No se siguieron cauces democráticos. Nadie hizo preguntas. Nadie estuvo allí para defender los derechos de los isleños. Sencillamente no existían como factor político a tener en consideración. Dennis Healy fue secretario de Defensa durante aquel gobierno. Cuando le solicitamos una entrevista, el señor Healy nos respondió: lo siento, me temo que no recuerdo nada del archipiélago de Chagos. ¿Qué opina de la carta de Lord Healy, según la cual no recuerda nada del archipiélago de Chagos? Cuentos chinos. Así de claro. Es un hombre inteligente y perspicaz. El 6 de mayo de 1969, el secretario privado de Healy escribió esta carta al 10 de Downing Street. Confirmaba que el secretario de Defensa había leído el plan de Stewart y estaba de acuerdo con sus recomendaciones. En Washington tenía lugar una conspiración paralela también bajo alto secreto. El objetivo era mantener la expulsión de los isleños al margen del Congreso. Así, el pago por el arrendamiento de las islas se camufló como un descuento de $14 millones en la venta de un misil nuclear Polaris a la Royal Navy. ¿En algún momento la gente que detenta el poder piensa en las consecuencias de la imposición de ese poder? Porque las consecuencias para la población de Diego García fueron desastrosas. ¿Aquella situación afectó a cuántos? A 2.000 personas que habían vivido allí desde finales del siglo XVIII. Bueno, una parte de ellos, según recuerdo, eran trabajadores foráneos. Se ha demostrado que eso es falso. El gobierno británico intentó presentarlos como tales. Era una comunidad indígena de 3, 4 o 6 generaciones. Como ya he dicho, hice este informe hace unos años, y en aquel momento se me dijo que eran trabajadores traídos de fuera. Hemos hallado en los archivos nacionales de Washington esta carta del embajador de los Estados Unidos en Mauricio. A 1 de febrero de 1972, del embajador Brewer a Washington. Es por supuesto absurdo insinuar que Diego García no tenía una población estable. Es innegable que la isla ha estado habitada desde el siglo XVIII. No creo que haya duda de que todos los norteamericanos que visitaron las islas para comprobar si la zona era apta para la base, vieron que había una civilización viva en la isla.
No pudieron pasarles desapercibidas las comunidades humanas allí asentadas con las que se encontraron. Por lo tanto, cuando Schlesinger dice que no lo sabían, no dice la verdad. No, amnesia, en el mejor de los casos. Lo único que se puede decir es que no es verdad. Lo sabían. Y además trabajaron juntos en el modo de deshacerse de esta gente, en cómo urdir la mentira de que eran simples trabajadores desplazados, cuando muchos de ellos, sus padres, sus abuelos, incluso bisabuelos, estaban en el cementerio de Diego García. Si una decisión tomada en Washington y Londres destroza la vida de varios miles de personas en la otra punta del mundo, ¿no habría que rendir cuentas de alguna manera sin que tuviese ningún límite de tiempo? Entre las muchas actividades de los gobiernos británico y estadounidense durante el siglo XX, por no hablar del XIX, aquello era un problema relativamente menor. Recordemos, por ejemplo, la conducta británica durante la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Dresde, el ataque a la flota francesa. Todo bajo el mando de Winston Churchill, a quien tanto admiro. Y en esa línea, este es un problema muy pequeño. No veo otra razón para sacarlo a la luz ahora más que la búsqueda de cierta notoriedad. Bueno, desde su punto de vista, y no estamos hablando de los nazis, le repito, desde el punto de vista de los isleños de Chagos, lo único que buscan es justicia. ¿Y qué le motiva a usted? Si me permite preguntarlo, solo la búsqueda de justicia. Sí, así es. ¿No le parecen oportunas estas preguntas sobre las consecuencias de la imposición de una gran potencia sobre gente corriente? Creo que estas preguntas no tienen en cuenta el contexto de la época, las posturas políticas de la época, y están hechas con la intención, 35 o 40 años después de ocurridos los hechos, de volver atrás y criticar lo ocurrido, cuando tiene ya muy poca relevancia. ¿Poca relevancia? A la Corte Suprema de Londres le pareció extremadamente relevante. En noviembre de 2000 dio la razón al pueblo de Chagos y reprendió y avergonzó al gobierno británico. El tribunal falló que la expulsión de los isleños fue ilegal. Tras más de 30 años, habían ganado y volverían por fin a su casa. La victoria en la Corte Suprema dio a Olivier Bancoul y a su pueblo el derecho a reiniciar sus vidas. Es algo que nunca olvidaré. Cuando salí del tribunal haciendo el signo de la victoria para demostrar que era una gran victoria para el pueblo de Chagos, la de un pequeño pueblo sobre una gran potencia. Después del primer juicio estábamos eufóricos. Pensábamos que los británicos también tenían sentimientos. Cuando vencimos me sentí aliviada porque pensaba que por fin regresaría a mi tierra y que volvería al cementerio donde están mis antepasados. Pensé que volvería a ver las preciosas playas y el hermoso mar donde nacimos. Sin embargo, el Foreign Office tenía otros planes. A las pocas horas del fallo de la Corte Suprema, anunció que el gobierno no permitiría a los isleños volver a Diego García, la isla principal, de la que la mayoría de ellos provenía. Robin Cook me dijo que habría sido políticamente imposible permitir a los chagosianos volver a Diego García, ya que tenían un acuerdo con los Estados Unidos. Bueno, ante todo hay que puntualizar que es un territorio de soberanía británica. Los británicos tienen un deber para con sus propios ciudadanos,
tienen la potestad legal de decirles a los norteamericanos cuál es la política y cuáles las leyes migratorias que se van a aplicar en las islas. Pero en cambio hemos firmado una serie de papeles con los norteamericanos y ahora consideramos nuestro compromiso con ellos como lo más primordial. No es lógico. Y para retener a los pobladores del resto de las Islas Chagos, el Foreign Office recurrió a un denominado estudio de viabilidad, que investigaría si la gente podría sobrevivir en este idílico lugar donde habían vivido durante 6 generaciones. En este estudio no se consultó a un solo habitante de las Islas Chagos. Tras la victoria en la Corte Suprema, el gobierno prometió a los isleños que al menos podrían visitar las tumbas de sus familiares. Se fletaron embarcaciones aquí, en Port Louis, pero nunca zarparon. La baronesa Amos, presidenta de la Cámara de los Lores, explica por qué nunca zarparon. Fletamos un barco. Por desgracia, la nave no pudo hacer el viaje. Organizaríamos encantados otra de estas visitas, pero no podría incluir Diego García debido a la reticencia del gobierno de los Estados Unidos. El presidente de Mauricio, Casan Utín, le tomó la palabra. Le dije a la baronesa, ¿los británicos no tienen ninguna objeción? Dijo no, los británicos ninguna. Le pregunté, ¿me permite que plantee este asunto al presidente Bush? Respondió, por supuesto. Y es lo que hice. Escribí al presidente Bush. Cuando llegó la respuesta decía, siento decirle que nosotros no tratamos con el gobierno de Mauricio. Nuestro acuerdo es con el gobierno británico, y el gobierno británico no aprueba este viaje. Estaba muy claro. Los británicos no aprueban la visita, y nosotros secundamos a los británicos. Han estado jugando al ping-pong con los chagosianos. Cuando vamos a Londres nos dicen que es un problema norteamericano. Cuando vamos a Washington nos dicen que es un problema de Londres. Han llegado a un acuerdo entre ellos para manejar este problema como una pelota de ping-pong. Y es terrible, porque para cuando termine la partida de ping-pong ya no quedarán chagosianos. En junio de 2004, al gobierno de Blair se le agotaban las excusas. Pero aún guardaba otro as en la manga. ¿Han oído hablar de algo llamado Orden del Consejo Privado? Es un real decreto basado en unos arcaicos poderes desconocidos para la mayoría de nosotros que aún ostenta la reina. Es un arreglo de conveniencia. La reina rubrica lo que en muchos casos los políticos saben que no podrían sacar adelante democráticamente. El 5 de noviembre de 1965, el gobierno de Harold Wilson dictó un decreto de este tipo. Su objetivo era expulsar en secreto a los habitantes de las Islas Chagos, todos ellos leales súbditos de la reina. En junio de 2004, el gobierno Blair se valió de los mismos poderes para prohibir, esquivando al Parlamento y a la Corte Suprema, que los isleños volvieran a Chagos. Los dictadores hacen lo mismo, pero sin tan pintoresco ritual. El pintoresco ritual tiene lugar aquí, en Buckingham Palace. El gran público no lo ve. Al Parlamento simplemente se le comunica. Las órdenes del Consejo Privado se aprueban sin debate alguno, solo se lee su título. No se justifica, no se explica su contenido. El Consejo Privado ni siquiera se sienta, todos permanecen en pie. Se lee solamente el título de la orden. Hay un decreto, la reina lo aprueba y nada más. Eso es todo. Un real decreto. Un real decreto. Y con aquel real decreto se eliminó toda posibilidad de que los chagosianos volvieran a casa. Era el 10 de junio de 2004, jornada electoral en Gran Bretaña, cuando pensaron que nadie repararía en ello. La Corte Suprema ha fallado que la expulsión de los chagosianos fue ilegal. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha instado a su gobierno a que los devuelva a su tierra natal. ¿Por qué su gobierno les niega el derecho humano fundamental del regreso? En primer lugar, por el estudio de viabilidad, elaborado por expertos independientes,
que nos dice que la población de las islas solo podría subsistir a corto plazo. A largo plazo habría precariedad, dado que varias de las islas están a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. Sería muy costoso. Es cierto que el Foreign Office ha realizado ya 3 estudios de viabilidad, como ellos lo denominan, sobre el reasentamiento. Su contenido no tiene nada que ver con el reasentamiento de los isleños que han vivido allí durante 200 años. Página tras página se dedican a demostrar que las playas son de arena. Descálcense, quítense los calcetines y caminen por ellas. Usted y yo ya sabemos qué es la arena. Y continúan diciendo que la influencia del calentamiento global hará que la ocupación de las islas resulte insegura para la población reasentada allí. Es una afirmación muy peculiar, ya que existe una población asentada allí. Hay cientos de militares norteamericanos y miles de trabajadores civiles. Están todos en Diego García y no se están hundiendo bajo las olas. Lejos de hundirse, navegan sobre ellas. Nadan en ellas. Juegan en ellas. Y con una barbacoa cerca. ¿Y cómo denominan ellos a este maravilloso lugar? Isla de la Fantasía. Nadie se toma en serio tales conclusiones. Y cuanto más las repite el gobierno, mayor es el ridículo en el que está cayendo. En este momento, en Diego García, hay 4.000 personas entre militares y personal contratado. Hay 2 pistas de aterrizaje de 4 kilómetros cada una. Hay fondeaderos para 30 barcos y 2 más para naves nucleares. Es la mayor base norteamericana fuera de los Estados Unidos. El ejército norteamericano la califica de indispensable. Las condiciones de vida de excepcionales. Las instalaciones recreativas de fantásticas. Y los Estados Unidos quieren prolongar su permanencia más allá de 2016. ¿Y nos piden que creamos que estas islas están deshabitadas o que se están hundiendo? No, por supuesto que no. Son habitables, pero con un costo. En las Naciones Unidas existe preocupación por las condiciones climáticas a largo plazo respecto a Diego García. Exactamente la misma preocupación reflejada en nuestro estudio independiente. El estudio independiente dice también que no hay agua potable. Hay una preocupación justificada en cuanto al nivel del mar y al riesgo de inundación en las islas exteriores. Construir una infraestructura realmente habitable supondría un gasto enorme. Una de las cuestiones fundamentales fue el suministro de agua potable y se dijeron, «Oh, Dios mío, no podemos garantizarlo». Estas islas, como publiqué en 1971, son respectivamente la 3ª y la 5ª más húmedas del mundo. La isla de Peros, con una pluviosidad de 4 metros cúbicos anuales, y la isla Salomón, con 3,5. Cuando llueve, el nivel freático asciende tanto que el agua permanece en la superficie durante días. Entonces, ¿para qué los estudios de viabilidad? Son inútiles. Una pérdida de tiempo. Este es el edificio de la embajada en Mauricio, residencia de Mr. David Snoshall, alto comisionado británico. Tiene pista de tenis, espléndidos jardines, cercado de seguridad, piscina y un Jaguar. Todo pagado por los contribuyentes británicos. A tan solo unos minutos de allí, estos son con diferencia los ciudadanos británicos menos dignos del dinero del contribuyente. La razón por la que el gobierno impide a los isleños volver a su tierra no es el dinero, es el poder estadounidense y su autoproclamado papel dominante. El poder da derecho, y las grandes potencias tienen el poder, y por lo tanto el derecho a hacer lo que quieran, donde y cuando quieran. Querían las Islas Chagos, en concreto Diego García, para instalar una base. La cogieron, se la quedaron, están en su derecho. El gobierno británico se vale de todo su poder, se apropia incluso de la ley y la utiliza para sus propios fines políticos. Invalida la sentencia de la Corte Suprema y dice que no se va a aplicar.
recurre a la prerrogativa de la corona, a una ley medieval, para anular la decisión legal de permitir que este pueblo vuelva a sus islas, lo cual es para mí una apropiación de los poderes legales del Estado, algo que solo ocurre en los regímenes totalitarios. La lucha y la dignidad de los isleños de Chagos se ponen aquí de manifiesto, encarnadas por unas ancianas que claman en la calle por sus derechos humanos fundamentales. Ningún ser humano trataría a otro ser humano del modo en que la administración británica ha tratado al pueblo de Chagos. En esta parte del mundo, excepto si nos remontamos a los tiempos del esclavismo, no recuerdo que haya ocurrido algo semejante. Cristo bendito. Cuán bajo se puede caer, cuán intelectualmente deshonesto, cuán moralmente artero se puede llegar a ser. Llevo toda mi vida, y son ya 40 años con esto, y siento rabia. Estoy asqueado, y sigue y sigue. Conservadores, laboristas. Año tras año, Olivier y Rita, Lisette y Charlesia vienen a este monumento de la bahía de Port Louis, erigido en honor de los isleños de Chagos muertos en el exilio. De tristeza. La expulsión secreta de los isleños de Chagos fue ilícita. Ese fue el fallo del Tribunal Superior de Justicia británico. Pero los distintos gobiernos se han negado a cumplir la sentencia. Las Naciones Unidas conocen las condiciones de exclusión, pobreza y abandono en el que viven la mayoría de los expulsados. También le consta que el Estado de Mauricio exige la devolución del archipiélago de las Chagos. De esta forma, los nativos volverían a recuperar su casa. Pero la base militar de Estados Unidos en este territorio británico de ultramar tiene un contrato de arrendamiento que vence en 2016. Todavía falta una década para que Diego García deje de acumular todas las injusticias del colonialismo, humillaciones masivas, tratos despiadados, genocidio cultural y destrozo ecológico de sus islas.